Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Yo recuerdo el versículo 2. En momentos de desesperación que uno tiene, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es como cuando uno está mal y te dice todo va a estar bien, tranquilo, y pareciera que uno se siente relativamente mejor, ¿verdad? Pero este versículo me habla de la confianza en alguien superior, esperanza mía en el Dios que no está en crisis. ¿Cómo yo hago para que esta promesa de parte de Dios tenga efecto en mi vida interna y yo pueda también contagiarla con mi entorno? Bueno, excelente la pregunta, ¿verdad? Porque en realidad la audiencia quiere saber eso, ¿verdad? El televidente quiere saber eso. Como, bueno, genial todo lo que usted me dice, pero ¿cómo hago para lograr eso, ¿verdad? ¿Cómo llego allí? Que paréntesis, la crisis, aquí ya es una mezcla de crisis, ¿eh? Porque ya no es solamente la crisis de salud, porque así empezó el tema, era una crisis de salud, ¿qué vamos a hacer? No tenemos hospitales, no tenemos esto, pero ahora ya es una crisis financiera también. Ahora ya es financiera. Hay Y va a ir crisis. pasando, ¿verdad? Hay crisis de desesperación porque afecta la ansiedad. Y hay crisis que tiene que ver con que algunos que quedaron casi 270.000, algo así. Bueno, y hay miles de desempleados en el mundo entero. Totalmente. Miles. Sí. Definitivamente la crisis se trasladó a los hogares. En los hogares también hay otros problemas de crisis que se suman a estas crisis y además se suma una crisis financiera también, porque hay una crisis detrás de esto que es financiera. Dice también que acá se reportó varios pedidos de divorcio también, por la cuarentena. Sí, Crisis en la familia. Crisis de la familia. Con los hijos también. Definitivamente, la crisis así es como que, bueno, ¿de dónde me agarro? ¿De quién me tomo? ¿O cómo hago para apropiarme realmente a las promesas de Dios? Definitivamente hay un camino, ¿verdad? Y ese camino siempre está disponible. Él dice, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Así que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que ahora vos escuchás tantas verdades que todo el mundo dice, yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Entonces, Él dice, yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Entonces, cuando uno piensa en la muerte, piensa que Él es la vida. Él tiene el dominio sobre la vida. Él es el único que murió y resucitó entre los muertos. Así que definitivamente Él puede decir, yo soy la vida, porque Él es el autor y consumador de la fe y es el autor de la vida. Entonces definitivamente eso es. Ahora, uno piensa, y bueno, pero ¿cómo será que Él? Viste que yo soy una persona que no vivo mi vida en relación a la fe. Que no vivo, la verdad es que la última vez que leí, muchos piensan, ¿verdad? No es que yo, ¿verdad? Muchos piensan, yo la última vez que leí la Biblia hace ya, no sé, 6 meses, 1 año, 10 años, no sé. Sí. ¿Será que Dios estará conmigo? Además, si conoces mi vida, vas a pensar en esto, aquello. La gente piensa así. Y ahí es donde hay un pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 32, que dice, el que no escatimó ni su propia vida, ¿cómo no nos dará también todas las cosas que le pidamos? Entonces ahí, Él no escatimó ni su propia vida, ahora Él nos va a dar las cosas que le pidamos. El tema nomás es que, como decíamos hace unos segundos, venid a mí. El punto es, Él nos invita a acercarnos a Él, porque bueno, Él está con los brazos abiertos, así como lo estuvo en la cruz del Calvario, está hoy con los brazos abiertos, ¿verdad? Ahora, mi pregunta clave aquí es, la Biblia tiene una cantidad de promesas, me habías hablado de algo estimativo. Sí. Bueno, ahí no es que se hayan puesto los escritores todos de acuerdo respecto a eso. Si uno se pone a contar en la Biblia, probablemente se va a pasar todo el año haciendo eso. Bueno, hay algunos escritores que hablan de hasta 7.000 promesas, ¿verdad? Yo me quedo con la segunda posición, que son más de 3.000 promesas. Me quedo con esa posición mejor. En el Paraguay, en pleno inicio de la cuarentena,
y donde la crisis realmente estaba muy, muy difícil, el presidente de la República del Paraguay proclamó en su discurso Así mismo. un versículo. No sé si te recordás, pero lo proclamó. ¿Qué poder tiene en una persona de influencia como el presidente de la República que proclame la palabra de Dios en un discurso en televisión nacional? Bueno, sí, claro que hay poder. Definitivamente, porque Dios definitivamente pone a la autoridad. En Romanos 13 dice, sométase todo hombre, porque no hay autoridad que no venga de parte de Dios. Pero tiene poder que Claro, alguien la proclame abiertamente. Y claro, porque Dios está atento a los gobernantes. Si Dios pone a los gobernantes, pues también está atento a cómo ellos gobiernan al pueblo. Y hay ejemplos en la Biblia de eso, ¿verdad? Muchos ejemplos en donde los hombres de Dios han mostrado también, eso es muy importante, de que la fe cristiana muestre también una reacción diferente a aquellos que no tienen esa misma paz y esa misma tranquilidad, ¿verdad? Entonces, por eso vemos casos como, por ejemplo, muy famosos, los 3 amigos de Daniel, Sadrat, Mesach y Abednego, que fueron lanzados a la historia de aquel horno de fuego, ¿verdad? Y que luego Nabucodonosor, que era el rey en ese momento, el rey de aquel momento, vio el poder de Dios y entonces él dijo que de aquí en adelante todo el reino tiene que creer en el Dios de Sadrat, Mesach y Abednego, ¿verdad? Definitivamente la proclamación de una persona así, definitivamente, o Esther cuando dijo, si perezco que perezca, y que después la promesa de Dios vino para él. Definitivamente cuando un gobernante está a favor de Dios y está a favor de la voluntad de Dios, de la fe en Dios, es difícil, pero cuando está así, Dios bendice a la nación, ¿verdad? Y eso es muy importante. Dios bendice a la nación, bendice al Paraguay. Paraguay fue una de las que votó por Israel, sabemos muy bien, para que sea nación. Dios bendice a las naciones que bendicen también a su pueblo, entre paréntesis. ¿Qué te hace pensar y qué significado tiene que cada foto que sale el presidente del Paraguay firmando algún decreto, la palabra de Dios, por lo menos en 3 imágenes, siempre estaba a su lado? Primera escena. ¿Qué significa eso para vos? Porque es algo que él no lo habló directamente, sino la Biblia estaba acá. Primera pregunta. Segunda, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, hace unos días fue con la Biblia en la mano a pararse, salió de la Casa Blanca, fue frente a la iglesia que habían incendiado y levantó la Biblia y la proclamó así. ¿Qué significa eso? ¿Qué mensaje se le está dando a la gente? Bueno, aunque antes que nada... Sin hacer publicidad a los políticos. Sí. Yo no quiero hablar ni de Marito ni de Donald Trump. Quiero hablar de lo que tiene que ver esto. Sí, perfecto. Además, no lo asesoramos nosotros, así totalmente. que no hay ningún problema. No, antes que nada vemos que hay, Dios está poniendo en su corazón esta tendencia hacia la fe y hacia la Biblia, que es un principio de conducta de fe, y además la Biblia es irrefutable, ¿verdad? Es la palabra de Dios y definitivamente es el libro más vendido del mundo, etcétera. Podemos hablar acerca de eso, y que la Biblia esté en un escritorio al lado de él significa que él le tiene fe a los principios bíblicos, a las promesas bíblicas y aquello que está allí, ¿verdad? Ahora él tiene que jugar en un escenario en donde no todo el mundo cree en esas promesas, y así que definitivamente él también reconoció, por lo menos el presidente de Paraguay reconoció, ¿verdad? Que él estaba como autoridad y también que Dios lo había puesto, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, es un reconocimiento importante, ¿verdad? Y que además cada avance también es un avance de la mano del Dios poderoso. Además, algunos ministros que también, piensan lo mismo y, actúan en esa misma línea. Así que, bueno, definitivamente para mí dice mucho
porque definitivamente hay promesas de Dios para las personas que actúan de esa forma, ¿verdad? Y una de las cosas definitivamente es que Dios va a guiar sus pasos. Eso es muy importante. Otra escena, veredicto o resolución del ministro de Salud. Acá. Ministro de Economía dice que esto, crisis económica inminente. Ministro de Salud, crisis sanitaria inminente. Y llegas a la palabra de Dios acá. Y la palabra de Dios tiene argumentos para decir que esto y esto posiblemente no se cumpla. La gente, ¿a quién le tiene que creer? ¿Tiene que creer lo que dice un ministro de Economía, un ministro de Salud, o lo que dice la palabra de Dios? O un poco de todo. ¿Cómo? Porque la gente necesita saber eso. Creo primero la palabra, después le hago caso a lo que dicen los profesionales, no sé. Bueno, la Biblia es un filtro, es como un sedazo. Si lo que dice está, digamos, dentro de los principios, entonces pasa, ¿verdad? Y lo que no está, uno lo deja arriba del sedazo. Entonces, la Biblia definitivamente es el principio por el cual el ser humano es el manual del ser humano. Entonces, todo este tipo de cosas ya están escritas en la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante que, porque uno se pregunta en las promesas de Dios, ahí es muy importante tener en cuenta de que las promesas de Dios también son condicionales. Porque aquí, por ejemplo, en este Salmo 91 dice, el que habita al abrigo de la tierra, es una condición, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Él te librará de la peste destructora. Pero entonces, vos tenés que habitar, porque hay una condición. Y en general, todas las promesas bíblicas, salvo la vida eterna y la salvación, todas las demás son condicionales. Cuando vos hablas de filtro, entonces estás diciendo ver eso con posiblemente con precaución, ver también lo de la salud con precaución, y esto tirarlo encima de la palabra, ¿es correcto? Para que la gente lo entienda. Sí, claro. Tirarlo como la palabra de Dios, como el filtro, la palabra de Dios es el colador. Acá. El colador, exactamente. Entonces yo tomo la promesa. Ahí está. Pastor Pedro, palabras finales tuyas, según tu experiencia. En este momento te está viendo el empresario que no sabe cómo levantar su empresa. Le ha golpeado la crisis muy fuerte. Te está viendo posiblemente la persona que ha perdido su empleo, la persona que tiene problemas de salud o que está en una crisis familiar. ¿Qué mensaje le podés dar a través de las promesas de Dios? Mirando a la cámara directamente. Es tuyo el cierre ya. Bueno, gracias, Juan. Una pregunta muy interesante realmente. Primero que nada te hace pensar todo este momento en que la vida es frágil. Uno a veces se siente muy fuerte, pero la vida es frágil. Es difícil decir qué me va a pasar mañana o qué va a pasar pasado mañana. Definitivamente la vida es frágil, el hombre es frágil. Entonces uno puede confiar en alguien que no se doblega, en alguien que tiene el poder, que está por encima de todo y que realmente para Él, para Dios, todos somos importantes. Es decir, hay gente que nos está viendo probablemente que dice, bueno, pero yo no soy nadie, que Dios probablemente, ¿qué va a pensar que yo soy importante? Y todos somos importantes. Dios es nuestro refugio, como dice ese salmo. Dios es nuestro refugio, nosotros podemos confiar en Él. Tenemos la posibilidad de amarnos unos a otros, lo cual es muy importante, amar al prójimo, porque en este tiempo de crisis, entre paréntesis, se vio que el pueblo paraguayo, por lo menos, es un pueblo, por ejemplo, que hace mucho esfuerzo por eso, y ha sido muy bueno realmente la forma en que hay. Y decirles, sobre todo, que hay una frase de William Shakespeare que dice, el mar en calma no hace marineros expertos, ¿verdad? Y esto hace a aquellos que de verdad son expertos, ¿sabes?
Las iglesias han pasado momentos, hay pastores que están pasando crisis, las empresas están pasando crisis, las personas, las familias. Bueno, el mar en calma no hace marineros expertos. Es decir, esto nos va a hacer expertos, nos va a hacer mejorar a todos y lo mejor, honestamente, está por venir. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Dios no está en crisis. No, Dios no está en crisis. Muchas gracias. Juan. Fue un programa espectacular el día de hoy. Como estuvo a cargo el cierre del pastor Pedro, quiero solamente hacerte una mención. Si necesitas hablar con alguien, escribinos por favor. Ahí está toda la información. Hoy el mensaje fue las promesas de Dios. Y a todos los que nos escriben un mensaje, queremos regalarle esta Biblia, que aquí usted tiene promesas para todas las crisis que por A o B motivo nos toque vivir. Ahora el COVID, después pueden ser otras crisis, pero usted con la Biblia en la mano, usted puede estar seguro, puede dormir en paz, puede saber que con la palabra de Dios tendremos el éxito que nosotros queremos. Todo, por supuesto, por Dios. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro programa. Hasta luego.